Bueno, lo que nos convoca en estos 9 años de la firma del Acuerdo de Paz es fundamentalmente mostrar lo que ha sucedido con el proceso de reincorporación, claro, en estos 9 años, pero fundamentalmente en los últimos 3 años en los que hemos venido estando al frente de la Agencia para la Reincorporación, y quisiéramos hacer un balance de cuáles han sido estos procesos de reincorporación, cuáles han sido los cambios, las transformaciones, los avances y por supuesto también los retos que tenemos en este proceso de reincorporación, y que ustedes puedan hacerlo a través de esta experiencia inmersiva que tiene no solamente conferencias académicas, paneles, sino que también tiene arte, procesos, mostrar los procesos productivos, la fotografía, las infografías con toda la información, porque quiero retomar algo que me decía hace un rato antes de entrar aquí, un firmante del Cauca, Hugo Dionisio, que no sé dónde está, pero decía que esto es tan importante porque siempre estamos mostrando lo que ha pasado en la guerra y muy poco mostramos lo que estamos haciendo en la construcción de paz, y particularmente lo que hacen los y las firmantes en la construcción de la paz. Así que este escenario de estos 2 días es justamente, claro, para contar, para hacer balance, para hacer evaluaciones, pero también para contarle al país, al mundo, a través de nuestros invitados internacionales, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que están haciendo los y las firmantes en este proceso, en donde han estado siempre profundamente comprometidos. Lo primero que quisiera mencionar en este balance son 3 aspectos que me parecen fundamentales, y es que la reincorporación integral depende de algo que es central, y es la implementación integral también del acuerdo de paz. La reincorporación integral tiene muchas aristas que vamos a verlas ahora más adelante, pero sabemos que los pasos hacia adelante de esa reincorporación integral también son posibles si avanzamos en la reforma rural integral, si avanzamos en el tema de la sustitución de los cultivos, si avanzamos en la reincorporación política o en la participación política planteada en el acuerdo, si avanzamos también en el tema de las víctimas, y por supuesto en los temas específicos que competen a los y las firmantes del acuerdo. Pero la integralidad solo es posible si también es integral la implementación del acuerdo de paz. Ese es un primer elemento con el que hemos venido trabajando estos 3 años. Lo segundo que quisiera mencionar es que la reincorporación va más allá de trabajar alrededor de unos beneficios para los y las firmantes. Claro que de eso se trata, de que en ese tránsito a la ciudadanía los firmantes y las firmantes tengan apoyos económicos, beneficios para su proceso de reincorporación, pero la reincorporación es fundamentalmente una apuesta por la paz y una apuesta por la no repetición de la guerra. Es garantizar, como se ha venido haciendo y como hoy podemos decir, que gracias al compromiso de ellos y ellas, casi el 90% siguen comprometidos con la paz, siguen vinculados al proceso de reincorporación, siguen trabajando en sus procesos sociales, comunitarios, económicos, con sus familias, la producción de la tierra, en todo lo que ustedes van a ver estos 2 días que están haciendo. Así que la reincorporación es un proceso fundamentalmente para que nunca más quienes cogieron las armas, dejaron las armas, retornen alguna vez a ellas. Y el tercer aspecto que quisiera mencionar, que me parece que es muy importante, es que cuando llegamos hace 3 años, efectivamente, encontramos muchas dificultades, sobre todo lo que hemos llamado muchos rezagos en la implementación del acuerdo, del punto 3 del acuerdo, que es el de la reincorporación, en la reincorporación misma. Rezagos asociados a varios temas. Primero, y tal vez el que más nos ha llamado la atención y el que más hemos querido transformar, han sido rezagos asociados a un enfoque minimalista de la reincorporación, un enfoque que mostraba justamente la reincorporación asociada a unos beneficios económicos, y más o menos ahí quedaba, digamos, todo. Así que esta administración, este gobierno, ha hecho un esfuerzo importante por transformar ese enfoque minimalista en un enfoque de derechos, en ampliar. Hay retos todavía, sin duda, pero esa es la apuesta. Trabajar sobre todo para que lo que fue pactado, lo que fue firmado en el acuerdo de paz realmente tenga sentido, y que la reincorporación se ajuste también a ese sentido de lo que se firmó en el acuerdo de paz. En ese sentido, entonces, quisiera decir que hemos trabajado
con ajustes institucionales, ajustes jurídicos. No ha sido fácil hacer transformaciones desde el Estado. Pues obviamente tiene que contar primero con la decisión y con la voluntad política, pero no solamente, hay que hacer transformaciones generalmente con instrumentos, herramientas jurídicas que permitan no solo hacerlas, sino también garantizar que permanezcan en el tiempo y que ese camino que hemos iniciado de ensanchar este enfoque de derechos en la reincorporación se sostenga y no sea devuelto fácilmente. Entonces, además de esos ajustes, o digamos con esos ajustes institucionales y jurídicos, hemos podido avanzar en algunos aspectos claves que voy a mencionar. El primero está relacionado con el Consejo Nacional de Reincorporación, que es la instancia de participación, de deliberación política sobre la política de reincorporación. Cuando llegamos hace 3 años, realmente el Consejo Nacional de Reincorporación estaba dedicado a aprobar proyectos productivos, pero no a trabajar sobre las líneas de la reincorporación. Nosotros podemos decir hoy que el Consejo ha revivido en sus funciones misionales para lo que fue creado, y hoy es un consejo que delibera con los delegados de la reincorporación, pero también con otras organizaciones invitadas a ese proceso, organizaciones de firmantes a ese proceso, que le suman también al análisis, a la convicción de que trabajando juntos y juntas podemos sacar, digamos, este proceso adelante. Entonces, hay una transformación en el CNR que hoy sí hace la tarea de dar lineamientos para el proceso de reincorporación, de tal manera que la agencia implemente sobre esos lineamientos que el Consejo trabaja. Eso creo que ha sido un cambio sustancial, porque parte de algo que para esta administración ha sido fundamental, y es el reconocimiento político de los sujetos que están en el proceso de reincorporación. Que eso que parece obvio y evidente para quienes estamos aquí, por supuesto, y para nosotros en particular, pues no es lo que encontramos. Ese reconocimiento político creemos que es parte fundamental de la transformación que hemos hecho. El segundo aspecto que quisiera resaltar es la creación del Sistema Nacional de Reincorporación. Este sistema, que también era algo que se había propuesto desde hace muchos años, lo habían propuesto los firmantes del Acuerdo de Paz, no se había logrado, pues lo empezamos a trabajar, ya el presidente lo instaló hace 4 o 5 meses, estamos trabajando para que este Sistema Nacional de Reincorporación nos ayude con algo que es dificilísimo en el Estado, que es la articulación de las entidades desde lo local, lo territorial, lo nacional, para garantizar que no es solamente la Agencia para la Reincorporación la que hace la reincorporación o contribuye a la reincorporación, sino que tenemos que sumar esfuerzos de toda la institucionalidad, repito, local, territorial, nacional, para que esta tarea de la reincorporación sea posible. Así que el sistema es una herramienta que apenas está arrancando, llevamos 5 meses, pero ya llevamos reuniones importantes, junta 32 entidades nacionales alrededor del tema de la reincorporación, y ya estamos haciendo unos avances territoriales que nos van a permitir, esperamos, muy pronto, que tengamos un sistema articulado que garantice presupuesto, que garantice acciones concretas, oferta institucional para los y las firmantes. El tercer aspecto que quisiera resaltar de los avances en este periodo tiene que ver con la creación también de otra deuda que no se había cumplido, que es el Programa Integral de Reincorporación Integral, el PRI. Este programa tiene 4 dimensiones que hemos venido trabajando también con los y las firmantes. Uno, el fortalecimiento de la reincorporación económica. Cuando llegamos hace 3 años había enormes preocupaciones porque los proyectos productivos, todos en general, pero los colectivos, estaban sobreaguando, pero con muchas dificultades de sostenibilidad. Yo creo que hoy todavía tenemos varios en esas circunstancias, pero creamos una estrategia de sostenibilidad que va a dar impulso a 106 proyectos productivos colectivos que nos permitirán, a través de 8 factores de producción y de productividad, avanzar en que esos proyectos sean sostenibles, a que esa economía, vamos a tener un panel para hablar de eso exclusivamente, a que esa economía social y solidaria que se propuso en el marco del Acuerdo de Paz realmente sea no solamente efectiva, sino que esté consolidada, que desde la reincorporación podamos mostrar que sí se puede y cómo se puede hacer economía social y solidaria
que podamos mostrar cómo ese tesoro de la reincorporación, que son los procesos organizativos y los procesos organizativos productivos, sí pueden contribuir a la economía popular y contribuir al desarrollo de este país. Así que ahí estamos trabajando, pero yo creo que tal vez de lo más importante que hemos hecho en este proceso de la reincorporación económica tiene que ver con el acceso a la tierra. El tema más complicado para los procesos productivos de los y de las firmantes era justamente que tenían proyectos productivos agropecuarios sin tierra. Y aunque nos falta todavía, yo debo decir que hemos avanzado de 800 hectáreas, que fue lo que encontramos cuando llegamos, a 18.000 hectáreas de tierra entregadas a firmantes del Acuerdo de Paz, casi 14.000 entregadas a los procesos organizativos y 4.000 a los ETCRs, para que desarrollen allí sus proyectos productivos. Todavía nos falta tarea, todavía tenemos trabajo con la Agencia Nacional de Tierras, pero aquí creemos que hemos dado un salto importante hacia adelante en este proceso de reconocer que los y las firmantes del Acuerdo de Paz son sujetos de la reforma agraria. Y Pastor, eso que era tan evidente, porque ustedes firmaron el punto 1 del Acuerdo de Paz, pues no era evidente cuando llegamos. La Agencia Nacional de Tierras no tenía a la población de firmantes del Acuerdo de Paz como sujetos de la reforma agraria. Eso fue un acuerdo que logramos hacer entre la ARN y la Agencia Nacional de Tierras para garantizar efectivamente que hoy pudiéramos decir que hay 18.000 firmantes que han logrado acceso a la tierra en estos 3 años y que seguiremos haciéndolo, por supuesto, con unas metas que nos hemos propuesto. Quisiera mencionar rápidamente en la reincorporación social, pues se han venido haciendo, digamos, varias cosas que me parecen claves, sobre todo en acceso al tema de la educación, pero algo que es fundamental y es el acceso a la vivienda. La vivienda, como todos y todas saben, es un factor de arraigo importantísimo a la vida civil. Cuando llegamos a la agencia se habían entregado 0 viviendas. Hoy la Agencia para la Reincorporación va a dejar entregadas al menos 700 viviendas y 800 más financiadas y con los proyectos andando. Ya tenemos los convenios firmados con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Vivienda, para garantizar que 1.500 viviendas sean ya una realidad en el gobierno del cambio para los y las firmantes del Acuerdo de Paz. Así que en la reincorporación social sabemos que la vivienda es un elemento sentido, se han hecho también transformaciones que ha hecho el Ministerio de Vivienda para que en lo urbano las personas que hoy están en las ciudades puedan acceder también a su vivienda. En la reincorporación política, que es un tema que nos convocará ahora más adelante, pues parte fundamentalmente del reconocimiento, como decía hace un rato, de los y las firmantes como sujetos políticos, la comprensión mínima de que son personas que firmaron un acuerdo de paz porque venían con un proyecto político en armas que hoy siguen trabajando por un proyecto político en democracia. Comprender eso para el Estado colombiano no ha sido fácil, ni para la sociedad. La agencia ha hecho un esfuerzo para que hoy los y las firmantes trabajen alrededor de su reincorporación política, no solamente en términos de la participación política representativa pues, en el Congreso o en las alcaldías, sino también en el liderazgo social, en las juntas de acción comunal, y fortalecer esos liderazgos nos ha permitido trabajar convenios con las universidades públicas para fortalecer esas habilidades de sus liderazgos y esas habilidades políticas para la transformación de sus territorios y creemos que ahí hay una tarea que sigue pendiente, pero que lo fundamental es sobre todo eso, saber que la reincorporación política también, como la vivienda, como la familia, como la tierra, es un factor de arraigo a la vida civil. Tenemos la convicción, y yo lo digo siempre, que quienes hoy están pensando en hacer parte en ser concejales, concejalas, alcaldes, alcaldesas, gobernadores o presidentes de junta comunal, son personas que no tienen en la cabeza devolverse a la guerra, sino hacer los cambios por la vía de la democracia. Y la reincorporación comunitaria. La reincorporación comunitaria es un aspecto central de la reincorporación porque es como siempre decimos, preparar a las comunidades para que acojan, para que entiendan, para que comprendan qué es la reincorporación. Desde la agencia, lo que hemos hecho en este periodo es darle un giro al enfoque
de la reincorporación comunitaria y poner en el centro el enfoque restaurativo, la conversación con las comunidades, con las víctimas sobre los daños causados en la guerra, pero también el pacto que se hace en esos espacios de conversación para garantizar la reconciliación y una reconciliación sólida en esos territorios y ojalá en el largo plazo. Todo esto con algo que es una apuesta, por supuesto, institucional, que es el enfoque de género, el enfoque étnico, un énfasis central en que las mujeres firmantes den pasos hacia adelante y los han dado gracias también a la tarea en donde hemos puesto recursos específicos, equipos específicos, para que las mujeres firmantes del acuerdo de paz realmente den pasos hacia adelante en el rezago que también ellas han tenido, producto justamente de una cultura patriarcal que les ha dificultado su proceso de reincorporación. Nos quedan muchos retos, sin duda, ajustes, tareas por hacer, desafíos, pero creo que estos avances obviamente no hubieran sido posibles sin la decisión, sin la voluntad de las firmantes del acuerdo de paz, de aliados y aliadas como la misión de verificación y otras entidades que han estado siempre cerca del proceso de reincorporación y por supuesto sin los equipos directivos, sin los equipos misionales de la Agencia para la Reincorporación que también han entendido y han comprendido que estamos en un momento distinto, que el enfoque es distinto, que la apuesta es una apuesta realmente por la integralidad. El reto tal vez más grande que tenemos, y con esto quiero cerrar, es que tenemos que seguir avanzando hacia la paz, porque sin duda la protección de la vida de los y de los firmantes también está en el centro de la reincorporación. Pero también sabemos que avanzar hacia la paz en este país, pues claro, no depende de la agencia, no, depende de temas mucho más estructurales y tienen que ver con que sigamos trabajando como este gobierno lo ha hecho, seguramente en medio de dificultades, pero con avances significativos en la implementación del acuerdo de paz. Pero también que sigamos trabajando en que la paz total funcione, en la posibilidad de que en algún momento todos estos grupos que o no se acogieron nunca al acuerdo de paz, o nuevos grupos, o los que nunca entraron a ningún acuerdo de paz, pues realmente sigan avanzando en la posibilidad de que el diálogo, la negociación es la única salida que tiene este país para la violencia y para la guerra, y necesitamos que eso funcione. Y tercero, necesitamos que sigamos profundizando en las transformaciones y en las reformas estructurales que este país necesita. Muchas que están contenidas en el acuerdo, pero otras que no. Entonces, que sigamos avanzando en la reforma laboral, en la reforma pensional, en muchas reformas que están todavía en el tintero y que no han podido avanzar, sin duda alguna, porque hay un bloqueo de muchos sectores en este país, políticos, que no reconocen la paz como una apuesta de nación y que no reconocen tampoco la necesidad de que avancemos hacia la construcción de la paz porque les sirve de alguna manera la guerra, porque les enriquece la guerra, porque de esa manera mantienen la propiedad concentrada, por muchas otras razones asociadas al poder y a la riqueza que hacen que no contribuyan a que esta paz sea realmente una construcción de nación. Así que seguiremos trabajando en este camino que nos hemos trazado, seguiremos trabajando por la vida, la dignidad de los y las firmantes del acuerdo de paz y seguiremos trabajando para que este proceso sea cada vez más visible y que esto que hoy ustedes van a encontrarse aquí en Maloca, en todas estas experiencias que ustedes van a conocer hoy, realmente sean valoradas, reconocidas por la sociedad, por el mismo Estado, para que algún día podamos decir efectivamente que tenemos una Colombia en paz. Muchísimas gracias.